A veces, el peso más pesado que llevamos no es el dolor en sí, sino no saber qué hacer con él. Bernard Hackett sintió ese peso todos los días después de la muerte de su esposa. Compró una antigua mansión en los bosques de Pensilvania, un lugar que todos decían que estaba maldito. Decían que un asesino en serie había vivido allí décadas atrás. A Bernard no le importaban esas historias. Solo necesitaba algo que arreglar. Pero cuando empezó a derribar paredes, encontró algo que nadie esperaba: diarios ocultos, fotografías antiguas, cartas que contaban una historia diferente, no sobre un asesino, sino sobre alguien que intentó detenerlo, alguien que la historia había olvidado. ¿Qué ocurrió realmente en esa casa hace tantos años? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te emociona, suscríbete, porque mañana tenemos algo especial para ti. La primera vez que Bernard Hackett vio la mansión Blackmore, comprendió por qué el agente inmobiliario había dudado tanto en enseñársela. El edificio se encontraba al final de un sinuoso camino de tierra, rodeado por los bosques de Pensilvania, tan densos que parecían tragarse la luz de la tarde. 3 pisos de arquitectura victoriana se inclinaban sobre sí mismos como un anciano demasiado cansado para mantenerse erguido. La pintura se desprendía del revestimiento de madera en largas tiras rizadas. Varias ventanas de los pisos superiores estaban tapiadas y el porche que rodeaba la casa se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Era perfecto. Señor Hackett, realmente creo que deberíamos ver la propiedad de la calle Mercer, dijo la agente, apretando su carpeta contra el pecho. Se llamaba Phyllis Gunderson y llevaba 3 días intentando convencerlo de que no la visitara. Está lista para entrar a vivir, mucho más cerca de la ciudad, y el precio es similar. Esta está bien, dijo Bernard, saliendo de su camioneta. El viento otoñal traía el olor de las hojas muertas y la tierra húmeda. Tenía 60 años. Era alto y delgado, con el pelo plateado que llevaba corto y las manos callosas de un hombre que había trabajado en la construcción durante 40 años, hasta hacía 6 meses. Esas manos habían sostenido las de su esposa Helen, mientras ella exhalaba su último aliento en una habitación de hospital que olía a desinfectante y derrota. Desde entonces, no había sabido qué hacer con sus manos. La propiedad tiene historia, dijo Phyllis con cautela, siguiéndolo por los escalones chirriantes del porche. Estoy obligada a revelarlo. He leído el anuncio. Un asesino en serie vivió aquí en los años 80, Siglus Crane. Desapareció antes de que pudieran arrestarlo. 7 mujeres murieron, señor Hackett. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. La gente del pueblo todavía habla de ello. Bernard probó la barandilla del porche. Apenas aguantaba su peso. Eso fue hace casi 40 años. Algunas historias no se borran. Phyllis abrió la puerta principal con una llave que parecía más vieja que Bernard. La casa lleva 37 años vacía. Ha tenido varios propietarios, pero ninguno se queda. Todos dicen que ella se detuvo. ¿Qué dicen todos? Que no se siente bien, que todavía hay algo aquí. La puerta se abrió con un chirrido de protesta. En el interior, las partículas de polvo bailaban en los rayos de luz que penetraban en la penumbra. La entrada daba a un gran vestíbulo con una escalera que subía en curva hasta el 2.º piso. El papel pintado, que probablemente había sido elegante en su día, colgaba en jirones. Las manchas de agua marcaban el techo con patrones irregulares que parecían continentes en un mapa descolorido. Bernard entró y sintió que algo se asentaba en su pecho. No es exactamente paz, sino propósito. Lo acepto, dijo. Phyllis parpadeó. ¿No quieres ver el resto? Ya he visto suficiente. Algo tan destrozado necesita a alguien que lo arregle. No se refería a la casa. En realidad no, pero Phyllis no tenía por qué saberlo. El papeleo tardó 2 semanas. Bernard pagó en efectivo el seguro de vida por la muerte de Helen, dinero que sentía como sangre en sus manos cada vez que lo tocaba. Sus hijos no lo entendían. Por otra parte, llevaban años sin entender gran cosa de él. Audrey llamó la noche antes de que se mudara. Tenía 32 años. Era asistente legal en Filadelfia, precisa y cautelosa como lo había sido su madre. Papá, Griffin y yo hemos estado hablando. Eso está bien. Los hermanos deben hablar. Estamos preocupados por ti. Esta casa, ¿sabes lo que dice la gente? ¿Que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa? Bernard se sentó en su apartamento vacío rodeado de cajas. Todas sus pertenencias cabían en una docena de contenedores. 40 años de matrimonio reducidos a cartón y cinta adhesiva. No estoy teniendo una crisis nerviosa, cariño.
Estoy intentando dar un paso adelante. Eso no tiene sentido. Para mí sí. Hubo una larga pausa. Podía oír su respiración. Podía imaginarla sentada en su impecable apartamento, con todo en su sitio, tratando de averiguar cómo arreglar a su padre destrozado. Griffin y yo iremos este fin de semana para ayudarte con la mudanza. No tienes por qué hacerlo. Queremos hacerlo. Otra pausa. Mamá querría que lo hiciéramos. Así era como ella terminaba ahora todas las discusiones, con lo que mamá hubiera querido. Bernard no se atrevió a decirle que Helen lo habría entendido perfectamente. Helen siempre había entendido su necesidad de construir, de reparar, de convertir algo roto en algo completo de nuevo. De acuerdo, dijo. Me gustaría. Llegó a la mansión en una gris mañana de noviembre con su camioneta cargada y sus manos listas para trabajar. La llave que le había dado Phyllis giró suavemente en la cerradura y entró solo por primera vez como propietario. El silencio era inmenso. Presionaba contra sus tímpanos como la presión del agua. Recorrió lentamente cada habitación, catalogando los daños. Tarimas rotas, yeso agrietado, ventanas que no se abrían. Una cocina donde el linóleo se había desprendido del suelo. Pero bajo la decadencia, podía ver los cimientos de algo hermoso. Techos altos, madera noble original, molduras talladas por alguien que se preocupaba por su oficio. En la cocina encontró un llavero oxidado en el alféizar de la ventana, encima del fregadero. 3 llaves, todas diferentes. Era extraño que Phyllis no las hubiera mencionado. Las probó en varias puertas y cerraduras de la casa, pero ninguna encajaba. Las llaves eran viejas. El metal estaba desgastado en los lugares donde las habían agarrado los dedos. Se las guardó en el bolsillo y siguió adelante. Al anochecer, descargó su camioneta y montó una cama plegable en lo que debió de ser en su día el salón. Preparó café en un hornillo de camping y se quedó de pie junto a la ventana delantera, viendo cómo la oscuridad se tragaba el bosque. En algún lugar de allí, según decía el anuncio inmobiliario, Silas Crane había enterrado a sus víctimas. 7 mujeres que habían desaparecido entre 1985 y 1987. 7 familias que nunca obtuvieron respuestas. Bernard volvió a pensar en Helen, en cómo su cáncer había sido un tipo diferente de desaparición, lenta e inevitable, que la había ido consumiendo poco a poco hasta que la mujer que amaba se convirtió en un fantasma en una cama de hospital. Al menos él sabía dónde estaba. Al menos había podido cogerle la mano al final. Esas familias no tenían nada, ninguna tumba que visitar, ningún cuerpo que enterrar, solo preguntas que flotaban en el aire como humo. Sacó el llavero de su bolsillo y lo examinó a la luz que se desvanecía. 3 llaves que no abrían nada. 3 cerraduras que ya no existían o que tal vez nunca habían existido. Se preguntó qué habrían abierto en otro tiempo. ¿Qué secretos alguien había considerado que valía la pena proteger? Afuera, un búho ululó en la oscuridad. Bernard terminó su café y se acostó en el catre, rodeado de paredes que habían sido testigos de cosas que ninguna casa debería presenciar. Mañana llegarían Audrey y Griffin. Mañana comenzarían el verdadero trabajo. Esa noche dormiría en una casa donde una vez había vivido un monstruo y de alguna manera eso le parecía apropiado. Después de todo, el dolor era una especie de monstruo. Te hacía hacer cosas extrañas. Te hacía comprar mansiones malditas en el bosque y pensar que podías arreglarlas. Pero tal vez, pensó Bernard mientras se quedaba dormido, tal vez arreglar algo roto era exactamente lo que necesitaba. Incluso si ese algo estaba embrujado, incluso si nunca podría estar realmente limpio, especialmente entonces. Audrey llegó primero. Su sedán se detuvo en el camino de tierra exactamente a las 9. Por la mañana, siempre era puntual. Siempre estaba preparada. Bernard la observó desde el porche mientras aparcaba y se quedaba sentada en el coche durante un largo rato, mirando fijamente la mansión. Podía ver cómo se recompuso, preparando el discurso que había ensayado durante las 2 horas de viaje desde Filadelfia. Cuando finalmente salió, llevaba vaqueros y un jersey viejo, su versión de ropa de trabajo. Llevaba el pelo oscuro recogido en una práctica coleta y llevaba una bolsa de lona llena de productos de limpieza. «Papá», dijo, subiendo con cuidado los escalones del porche, probando cada tabla antes de apoyar el peso sobre ella. «Buenos días, cariño», le besó en la mejilla. «El café está listo. ¿Se puede beber el agua de aquí? He traído botellas. Entra». Ella lo siguió por la puerta y él observó su rostro mientras ella contemplaba el deterioro.
Era buena ocultando sus reacciones, pero él vio cómo se le tensaban ligeramente los ojos y cómo apretaba la mandíbula. Era peor de lo que había imaginado. La estructura está en buen estado, dijo Bernard, entregándole una taza de café. Papá, tiene termitas, podredumbre seca y probablemente moho negro. ¿Has hecho una inspección? Sé lo que estoy viendo. Llevo 40 años en la construcción, ¿recuerdas? 40 años construyendo cosas nuevas. No llegó con estruendo antes de que Bernard pudiera responder. Su hijo tenía 28 años, era más corpulento que Bernard, tenía los cálidos ojos marrones de su madre y una sonrisa fácil que últimamente había estado ausente. Enseñaba historia en un instituto de Harrisburg y pasaba los veranos haciendo trabajo voluntario. Era un buen hombre y Bernard estaba orgulloso de él, aunque llevaban meses sin tener una conversación de verdad. Esto es peor que las fotos, dijo Griffin, uniéndose a ellos en el vestíbulo. Buenos días a ti también, dijo Bernard. Lo siento. Buenos días, papá. Griffin lo abrazó y Bernard sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Su hijo olía al mismo jabón que Helen solía comprar. Y por un momento, Bernard tuvo que cerrar los ojos para evitar el recuerdo. Desayunaron juntos, con bagels y café en una mesa plegable que Bernard había colocado en la cocina. Audrey y Griffin no dejaban de intercambiar miradas, y Bernard sabía que se habían puesto de acuerdo antes de llegar. Estaban preparando algo. Papá, comenzó Audrey, dejando su café sobre la mesa. Griffin y yo queremos hablar contigo sobre algo. Supongo que estamos preocupados. Esta casa, todo esto, no parece propio de ti. Parece que estás huyendo de algo. Bernard miró a su hija. ¿Y de qué iba a huir? De la muerte de mamá, dijo Griffin en voz baja. Vendiste la casa 2 semanas después del funeral. Te deshiciste de casi todo. Y ahora estás aquí, en medio de la nada, en una casa donde ocurrieron cosas terribles. No estoy huyendo. Estoy avanzando. Esto no es avanzar, papá. Como mucho, es dar un paso lateral. La voz de Audrey era suave pero firme. No has asimilado lo que pasó. No has hecho el duelo como es debido. Bernard sintió cómo le subía el calor al pecho. ¿Y cómo es para ti hacer el duelo como es debido? Sentado en esa casa donde murió tu madre, en cada habitación donde todavía puedo oler su perfume en el baño y ver su taza de café en el armario. Eso no es llorar su pérdida. Eso es ahogarse. El silencio que siguió fue denso e incómodo. Griffin se quedó mirando sus manos. Audrey parpadeó para contener las lágrimas. Lo siento, dijo Bernard después de un momento. Eso fue injusto. Sé que estás preocupada. Pero esto, señaló las paredes que los rodeaban. Esto es lo que necesito ahora mismo. Algo que arreglar. Algo que construir. Tu madre entendía eso de mí. Mamá lo entendía todo de ti, dijo Audrey en voz baja. Solo estamos intentando ponernos al día. Trabajaron en silencio durante la siguiente hora, arrancando baldosas dañadas de la cocina y limpiando los escombros. Bernard sentía la tensión como un peso sobre sus hombros, pero no sabía cómo aliviarla. Hablar nunca había sido su fuerte. Construir cosas, arreglar cosas, ese era su lenguaje. Estaba levantando una baldosa rebelde cerca de la chimenea cuando su palanca atravesó el suelo con un crujido repentino. Había dado con un espacio hueco. Se arrodilló, quitó las tablas dañadas y se encontró mirando una pequeña cavidad entre el suelo y los cimientos. Había algo allí abajo. ¿Qué es?, preguntó Griffin acercándose. Bernard metió la mano y sacó un diario encuadernado en cuero. Estaba dañado por el agua, las páginas hinchadas y pegadas en algunos lugares, pero intacto. El cuero era de buena calidad, del tipo que duraba. Audrey se unió a ellos mientras Bernard abría la cubierta con cuidado. En la primera página había 3 palabras escritas con una letra clara y precisa. Propiedad de Dowe. ¿Qué es?, preguntó Audrey. Una especie de diario. Bernard pasó la página. Las entradas estaban fechadas, comenzando en agosto de 1986. La letra era consistente, de alguien culto y reflexivo. Leyó en voz alta. 3 de agosto de 1986. Hoy lo volví a ver en la tienda de comestibles. Estaba comprando cuerda y láminas de plástico. Sonrió a la cajera. Quería gritarle que corriera. Griffin se inclinó hacia él. Sigue. Bernard pasó las páginas con cuidado. 10 de agosto. He empezado a llevar un registro de sus movimientos. Ferretería los martes. Gasolinera todos los jueves por la mañana. Iglesia los domingos. ¿Puedes creerlo? Se sienta en el último banco y reza. ¿Quién está escribiendo esto?
preguntó Audrey. Alguien que vigila a Silas Crane. Bernard sintió que se le aceleraba el pulso. 24 de agosto, ha desaparecido otra mujer. Teresa Vance, de 23 años, vista por última vez saliendo de un bar en el condado de Clearfield. Sé que es él. He vuelto a llamar a la policía. Dicen que no hay pruebas. Dicen que estoy exagerando. Las entradas continuaron durante el otoño y el invierno, cada vez más detalladas y desesperadas. DOW había estado siguiendo todos los movimientos de Crane, anotando patrones y documentando comportamientos sospechosos. En la primavera de 1987, el tono había cambiado. El 15 de marzo de 1987, Bernard leyó: Ahora estoy reuniendo pruebas físicas. No puedo confiar en la policía. No escucharán a una anciana con teorías. Encontré 3 depresiones poco profundas en el bosque detrás de su propiedad. El suelo es diferente. Están removidas y luego cubiertas. Creo que sé dónde están. Creo que sé dónde las puso. Dios mío, susurró Griffin. Bernard pasó a las últimas entradas. La letra era más temblorosa aquí, escrita con más presión. 12 de septiembre de 1987. He reunido todo lo que he podido. Fotografías, registros, muestras de tierra de las zonas alteradas. Mañana voy a enfrentarme a él. Voy a hacer que confiese. Y lo voy a grabar. Si huye, iré a la policía estatal. Si no lo hace, la frase terminaba ahí, sin terminar. La siguiente entrada estaba fechada 2 días después, el 14 de septiembre de 1987. Él sabe que yo lo sé. Lo vi en sus ojos hoy cuando nos cruzamos en la calle. Si estás leyendo esto, es que no lo conseguí. Me llamo Dorothy Whitmore. Cuenta mi historia. Diles que lo intenté. Bernard cerró el diario con cuidado. Le temblaban las manos. A su alrededor, la cocina parecía haberse vuelto más fría, más oscura. Papá, dijo Audrey, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Quién era Dorothy Whitmore? Bernard miró a sus hijos. Lo miraban con los ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y fascinación en sus rostros. Por primera vez desde que habían llegado, no lo miraban como si estuviera destrozado. Lo miraban como si hubiera encontrado algo importante. No lo sé, respondió él, pero voy a averiguarlo. La biblioteca pública de Millbrook era un pequeño edificio de ladrillo que parecía haber sido construido en los años 50 y nunca renovado. Bernard empujó las pesadas puertas de madera, seguido por Audrey y Griffin. El interior olía a papel viejo y cera para suelos, un aroma que le recordaba a sus días en la escuela primaria. Detrás del mostrador de circulación había una mujer que debía de tener unos 70 años, con el pelo blanco peinado con cuidadosas ondas y unas gafas de lectura colgadas de una cadena de cuentas alrededor del cuello. Levantó la vista cuando se acercaron, y Bernard vio sus ojos agudos y evaluadores detrás de las gafas de montura metálica. ¿Les puedo ayudar?, preguntó. Espero que sí. Estoy buscando información sobre el caso Silas Crane de 1907. La expresión de la mujer no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Reconocimiento y algo más. Dolor, tal vez. Hace tiempo que no oigo ese nombre. ¿Era usted periodista? No, señora. Soy Bernard Hackett. Hace poco compré la antigua mansión Blackmore. Lo sabía. Se puso de pie, revelando que apenas medía unos 50. Soy Francine Yates. Llevo 43 años trabajando aquí como bibliotecaria. Vengan conmigo. Los condujo a una trastienda llena de archivadores y cajas de almacenamiento. Aquí guardamos los archivos de los periódicos antiguos. Nadie los ha digitalizado todavía. No hay presupuesto para ello. El caso Crane está en la caja 17. La bajó de una estantería con una fuerza sorprendente. Será mejor que lean aquí. Hay más privacidad. Bernard le dio las gracias. Pero antes de que ella se marchara, le preguntó, ¿conocía a Dorothy Whitmore? Francine se quedó paralizada en la puerta. Cuando se volvió, su rostro estaba pálido. ¿Dónde ha oído ese nombre? Encontré algo en la casa. Un diario. Estaba firmado por D.W. La anciana se apoyó en el marco de la puerta para mantener el equilibrio. Dorothy era mi mejor amiga. Desapareció al mismo tiempo que Crane. 1 de septiembre de 1987. La mayoría de la gente asumió que ella fue su última víctima, pero tampoco encontraron su cuerpo. Su voz se quebró ligeramente. ¿Por qué tiene su diario? Estaba escondido en el suelo de la cocina. Ella estaba siguiendo a Crane, preparando un caso contra él. Francine asintió lentamente, sin sorpresa. Eso suena muy propio de Dorothy.
Era trabajadora social antes de jubilarse. Pasó 30 años ayudando a la gente, intentando arreglar sistemas quebrados. Cuando las mujeres empezaron a desaparecer, se dio cuenta del patrón antes que nadie. Me dijo que lo había denunciado a la policía media docena de veces. ¿Lo investigaron?, preguntó Audrey. Lo investigaron, claro, pero Crane era cuidadoso. No había pruebas físicas ni testigos, solo mujeres que desaparecían sin dejar rastro. Las manos de Francine temblaban ligeramente. Mi hermana era una de ellas. Patricia, de 31 años, salió del trabajo una noche y nunca volvió a casa. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Bernard sintió el peso de todas esas mujeres desaparecidas, todas esas preguntas sin respuesta que le oprimían. Lo siento, dijo. Han pasado 37 años, pero el dolor no ha disminuido. Francine señaló la caja. Todo lo que cubrió el periódico está aquí dentro. Los informes policiales están sellados, pero puedo contarte lo que sé. 7 mujeres desaparecieron entre el 1 de mayo de 1985 y el 1 de agosto de 1987, todas de diferentes condados, todas entre 20 y 39 años. Crane fue interrogado 2 veces, pero no se obtuvo ningún resultado. Luego, en septiembre, tanto él como Dorothy se había acercado demasiado y él la mató antes de huir. ¿Y si eso no fue lo que pasó?, preguntó Griffin. Francine lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Bernard abrió su bolsa y sacó con cuidado el diario de Dorothy envuelto en plástico protector. ¿Quieres leerlo? Pertenecía a tu amiga. Las manos de la anciana temblaban mientras lo cogía. Lo abrió con reverencia y Bernard vio cómo las lágrimas resbalaban por sus mejillas arrugadas mientras leía las palabras de Dorothy. Cuando terminó, cerró con cuidado el diario y lo apretó contra su pecho. Siempre fue más valiente que yo, susurró Francine. Siempre pensó que podía salvar a todo el mundo. Parece que murió intentándolo. No sabemos si ha muerto, dijo Bernard con delicadeza. Solo sabemos que ha desaparecido. En este caso es lo mismo, dijo Francine devolviendo el diario. Sigue buscando. Dorothy merece que se cuente su historia, aunque sea demasiado tarde para salvarla. Pasaron las siguientes 3 horas revisando los archivos de los periódicos. El Millbrook Gazette había cubierto ampliamente las desapariciones. Bernard tomó notas mientras Audrey fotografiaba las páginas relevantes con su teléfono y Griffin cotejaba las fechas con el diario de Dorothy. El patrón era claro una vez que sabías qué buscar. Las 7 mujeres habían sido vistas en Millbrook en los días previos a su desaparición. Algunas vivían allí, otras solo estaban de paso, pero todas se habían cruzado con Silas Crane de alguna manera documentada en la ferretería donde trabajaba a tiempo parcial, en la iglesia o en negocios locales. Mira esto, dijo Audrey, mostrando una foto de un picnic de la iglesia en 1986. Ese es Crane al fondo y esa mujer en primer plano, comprobó en su teléfono. Es la víctima número 4, Michelle Hartley. Esta foto fue tomada una semana antes de su desaparición. Griffin encontró algo más. Una carta al editor del 1 de octubre de 1986 firmada por Dorothy Whitmore. En ella instaba a la policía a investigar las desapariciones más a fondo para buscar conexiones y tomarse en serio la amenaza. La nota del editor al pie de página descartaba sus preocupaciones como las inquietudes de una anciana ansiosa. No la tomaron en serio por su edad, dijo Audrey, con ira en su voz. Ella intentaba salvar vidas y ellos la trataron con condescendencia. Bernard sintió un profundo respeto por esta mujer a la que nunca había conocido. Dorothy Whitmore había visto algo raro y se negó a mirar hacia otro lado, incluso cuando todos le decían que estaba exagerando. Documentó todo, construyó su propio caso y finalmente desapareció mientras intentaba detener a un asesino. En el fondo de la caja de archivos, Bernard encontró algo más. Un registro de pruebas fotocopiado del Departamento de Policía de Millbrook con fecha del 1 de octubre de 1987, un mes después de las desapariciones. En él, se enumeraban los objetos incautados en la propiedad de Blackmore durante la investigación. Cosas normales, herramientas, efectos personales, documentos, pero alguien había escrito en los márgenes con lápiz y una letra apretada que era difícil de leer. Se les pasó por alto. No investigaron lo suficiente. ¿Quién tendría acceso para escribir en un registro de pruebas policiales?, preguntó Griffin. Alguien dentro del departamento, dijo Audrey, o alguien que consiguió una copia más tarde. Bernard estudió la letra. No era la de Dorothy,
Habían visto suficiente de su escritura precisa como para saber que era de otra persona, alguien que sabía que la policía había fallado. Salieron de la biblioteca mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre el aparcamiento. Francine los acompañó a la salida, manteniendo la puerta abierta. Sea lo que encuentren, le dijo a Bernard, aunque solo sea la verdad, eso es lo que importa. Dorothy se lo merece, mi hermana se lo merece. Todos se lo merecen. Bernard prometió que seguiría buscando. Durante el trayecto de vuelta a la mansión, ninguno de ellos habló. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, procesando lo que habían descubierto. Cuando llegaron a la casa, a Bernard le pareció diferente de alguna manera. Ya no era solo un proyecto de renovación. Era una caja de rompecabezas que guardaba secretos que alguien había muerto tratando de revelar. Tenemos que buscar más a fondo, dijo mientras salían del coche. Si Dorothy había escondido su diario en la cocina, quizá también había escondido otras cosas. Papá, dijo Audrey con cautela, esto se está convirtiendo en algo más que arreglar una casa vieja. Lo sé. ¿Te parece bien? Bernard miró a su hija y a su hijo, que estaba a su lado, y vio que ambos lo observaban con preocupación y algo más. Curiosidad, tal vez compromiso. Por primera vez en meses, estaban trabajando juntos en algo importante. Sí, dijo. Creo que sí. El sótano estaba en la lista de lugares que Bernard quería evitar. Las escaleras eran dudosas. El suelo estaba desnivelado y todo el espacio olía a moho y agua estancada. Pero si Dorothy Whitmore había escondido su diario en la cocina, era lógico que pudiera haber escondido otras cosas en lugares menos accesibles. Bernard bajó primero, probando cada peldaño de madera antes de apoyar todo su peso en él. Griffin le siguió con una potente linterna y Audrey fue la última, con su teléfono grabando todo por si encontraban algo importante. El sótano era más grande de lo que Bernard esperaba, extendiéndose bajo toda la superficie de la casa. Las antiguas paredes de piedra de los cimientos rezumaban humedad. El techo era un laberinto de tuberías y vigas cubiertas de telarañas que se movían con la corriente de aire como cortinas fantasmales. Había muebles viejos apilados, sillas con las patas rotas, mesas con los tableros deformados y un somier oxidado apoyado contra la pared del fondo. Este lugar es una vacuna contra el tétanos en potencia, murmuró Griffin. Bernard se movía lentamente, barriendo las paredes con su linterna. Buscaba inconsistencias, lugares donde la piedra no encajara del todo, donde se hubiera aplicado o retirado mortero recientemente. Era el tipo de trabajo minucioso que había aprendido en 40 años en obras de construcción, cómo leer un edificio, cómo ver lo que no encajaba. Papá, aquí, llamó Audrey desde la esquina trasera. Estaba de pie junto a una vieja estantería que probablemente había albergado tarros de conservas en algún momento. Los estantes estaban podridos, pero el armazón seguía siendo resistente. Detrás de ella, Bernard pudo ver arañazos en el suelo de piedra, donde la estantería había sido movida repetidamente. «Ayúdame a mover esto», le dijo a Griffin. Juntos, apartaron la estantería de la pared. Detrás había una sección de los cimientos que parecía diferente al resto. El mortero era más nuevo y de color más claro. Alguien había quitado las piedras y luego las había reemplazado, haciendo un trabajo decente, pero no lo suficientemente bueno como para engañar a un ojo profesional. Bernard pasó la mano por el borde del mortero. Esto se había hecho hacía unos 30 o 40 años. El resto de los cimientos eran originales, probablemente de 1880. ¿Crees que fue Dorothy quien lo hizo?, preguntó Griffin. ¿O alguien antes que ella? Solo había una forma de averiguarlo. Subió las escaleras y volvió con su mazo y una palanca. El mortero era tan viejo que se desmoronaba con relativa facilidad bajo presión. En 20 minutos había aflojado suficientes piedras como para sacarlas. Detrás de la pared falsa había una cavidad de unos 90 centímetros cuadrados y 60 de profundidad. Dentro había una caja metálica, del tipo que se utiliza para guardar documentos importantes en caso de incendio. Bernard la sacó con cuidado y la dejó en el suelo del sótano. La caja estaba cerrada con llave, pero la cerradura era vieja y sencilla. Unos cuantos golpes con el martillo y se abrió. Dentro había fotografías, docenas de ellas. Bernard las extendió en el suelo y sus hijos se arrodillaron a su lado. Todas las fotografías mostraban a Silas Crane en la tienda de comestibles empujando un carrito, en la gasolinera, echando combustible,
saliendo de la ferretería con su uniforme de trabajo, entrando en una iglesia, de pie en su jardín, trabajando en su coche. Cada foto tenía la fecha y la hora escritas en el reverso con la cuidadosa letra de Dorothy. También había notas sobre lo que llevaba puesto Crane, lo que había comprado, si Dorothy podía determinarlo, y a dónde había ido después. Algunas fotos tenían observaciones adicionales. Hoy parecía agitado. No dejaba de mirar por encima del hombro. O habló con una joven en el cruce. Ella parecía incómoda. Lo estaba documentando todo, dijo Audrey en voz baja, creando una cronología de sus movimientos. Mira las fechas, dijo Griffin, mirando su teléfono, donde había guardado fotos de los artículos de periódico. Ella le fotografió el día antes de que desapareciera la víctima número 5 y de nuevo 3 días después. En la segunda foto parece diferente, más relajado, casi satisfecho. Bernard sintió un escalofrío a pesar del calor húmedo del sótano. Dorothy había estado observando a un depredador y documentando sus patrones de caza. Se había acercado lo suficiente como para tomar estas fotos sin que Crane lo supiera, o al menos sin que él lo supiera durante la mayor parte de la vigilancia. En el fondo de la caja había un trozo de papel doblado. Bernard lo abrió con cuidado. Era un mapa dibujado a mano de la propiedad que mostraba la mansión y los bosques circundantes. Varias zonas estaban marcadas con X y fechadas. Algunas tenían notas al lado: suelo removido, excavaciones recientes, depresiones en el suelo, hundimientos o subsidencias. Zona donde los perros no iban. Los cazadores locales lo mencionaron. Ella estaba trazando un mapa de posibles lugares de entierro. Griffin dijo, con voz tensa. Audrey se levantó bruscamente y se alejó unos pasos, con la mano sobre la boca. Bernard le dio un momento de comprensión. No solo estaban descubriendo que murieron aterrorizadas, cuyos cuerpos fueron ocultados en algún lugar de esta propiedad. Sus familias se quedaron sin respuestas. Deberíamos llamar a la policía, dijo Audrey finalmente, con voz tensa. ¿Y qué les vamos a decir?, preguntó Bernard con delicadeza. Que hemos encontrado un mapa de hace 37 años. Investigaron esta propiedad en 1987. No encontraron nada porque no tenían este mapa. Quizás, o quizás sí lo encontraron, y estas pistas no llevaban a ninguna parte. Dorothy estaba documentando lo que sospechaba, no lo que sabía. Griffin estaba estudiando el mapa más detenidamente. Algunas de estas marcas están rodeadas con un círculo, como si ella les diera prioridad. Y esta, señaló una X cerca de la esquina noreste de la propiedad, tiene una estrella al lado. Eso tiene que significar algo. Bernard miró hacia donde señalaba su hijo. La anotación junto a la X decía: lo más probable es que el terreno coincida con el perfil. Lo investigaremos cuando pueda hacerlo con seguridad. Tenemos que ir a mirar, dijo Bernard. Papá, si Dorothy tenía razón sobre esto. Audrey no pudo terminar la frase. Entonces encontraremos pruebas y se las llevaremos a la policía. Daremos a esas familias lo que han estado esperando. Terminaremos lo que Dorothy empezó. Recogieron las fotografías y el mapa, los devolvieron con cuidado a la caja metálica y la llevaron arriba. La tarde pintaba la cocina con tonos dorados y ámbar. Bernard preparó café mientras ellos extendían el mapa sobre su mesa de trabajo y lo estudiaban con más detenimiento. La propiedad tenía aproximadamente 15 acres, la mayor parte de ellos boscosos. Las ubicaciones marcadas con una X estaban dispersas, pero había una concentración de ellas en la sección noreste, la más alejada de la casa y la más cercana a un barranco que bordeaba la línea de la propiedad. Eso es inteligente. Si estás escondiendo algo, dijo Griffin en voz baja. El barranco haría que el terreno fuera inestable, daría una razón para cualquier depresión o irregularidad, y está lo suficientemente lejos de la casa como para poder trabajar sin ser visto fácilmente. Estás pensando como un asesino, dijo Audrey. Estoy pensando como un profesor de historia que ha estudiado estrategia militar. Es el mismo principio de utilizar el terreno a tu favor. Bernard sacó el plano de la propiedad que había recibido cuando compró la casa. La esquina noreste estaba muy arbolada. El plano señalaba varias formaciones rocosas grandes y pendientes pronunciadas, un terreno difícil de registrar, lo que probablemente era la razón por la que la policía no había sido minuciosa allí. Iremos mañana, decidió Bernard al amanecer. Llevaremos palas, cámaras y documentaremos todo lo que encontremos. ¿Y si encontramos lo que Dorothy pensaba que estaba allí?, preguntó Audrey.
Llamaremos a la policía y dejaremos que ellos se encarguen. Pero se lo debemos a Dorothy, tenemos que buscar. Se lo debemos a esas familias. Griffin asintió lentamente. Mamá habría hecho lo mismo. Nunca podía dejar nada sin terminar. Era la primera vez que alguno de sus hijos mencionaba a Helen sin que el dolor se reflejara en sus rostros. Bernard sintió algo cambiar en su pecho. No era el dolor de la pena, sino el pequeño y tentativo comienzo de la curación. No, estuvo de acuerdo. Ella nunca podría. Pasaron la tarde preparándose. Audrey recopiló todos los artículos de periódico y las entradas del diario de Dorothy en un archivo digital. Griffin trazó un mapa de las zonas de búsqueda utilizando imágenes satelitales de su teléfono. Bernard reunió herramientas, palas, una sonda para el suelo, estacas y cuerda para marcar las zonas, y bolsas para pruebas por si encontraban algo que debiera conservarse. Al caer la noche, sentados alrededor de la mesa de juego comiendo comida china para llevar, Bernard se dio cuenta de que era la primera vez en meses que sentía que volvían a ser una familia. No la familia que habían sido cuando Helen estaba viva, que se había ido para siempre, sino algo nuevo, algo que se estaba construyendo a partir de un propósito común y el recuerdo de una mujer a la que ninguno de ellos había conocido. Dorothy Whitmore había pasado sus últimos días tratando de salvar a la gente. Al hacerlo, también podría haber salvado a la familia de Bernard. Comenzaron al amanecer, cuando el bosque aún estaba gris y tranquilo, salvo por los pájaros matutinos. Bernard iba delante, llevando una mochila llena de herramientas y bolsas para pruebas. Griffin le seguía con el mapa y un GPS, mientras que Audrey cerraba la marcha con una cámara y un cuaderno para documentar todo lo que encontraran. La esquina noreste de la propiedad era difícil de recorrer. Los árboles caídos bloqueaban el camino en algunos lugares y el terreno era irregular, salpicado de rocas y raíces expuestas. Las rodillas de Bernard se quejaban por el terreno, recordándole que 60 años ya no eran 40. Pero siguió adelante. Detrás de él, podía oír a sus hijos respirar con dificultad mientras subían. Según el GPS, debíamos estar a unos 50 metros del primer punto marcado. Griffin gritó. Lo encontraron 10 minutos más tarde, una ligera depresión en el suelo de unos 1,20 metros de diámetro. La vegetación circundante era diferente aquí, un crecimiento más joven que sugería que el suelo había sido alterado en algún momento del pasado. Bernard se arrodilló y lo examinó de cerca. Es difícil decir si es natural o no, admitió. Podría ser el hundimiento de un viejo tocón en descomposición. Podría ser otra cosa. Dorothy lo marcó en su mapa. Audrey dijo que debía de haber pensado que era significativo. Bernard sacó la sonda de suelo, una larga varilla metálica con un mango de té, y la clavó en el suelo en varios puntos alrededor de la depresión, buscando resistencia, cambios en la densidad del suelo. En el centro, a unos 90 centímetros de profundidad, encontró algo que no era roca. «Aquí hay algo», dijo en voz baja. Griffin se había quedado pálido. «¿Deberíamos excavar?» «Todavía no. Primero revisemos los otros sitios. Si hay un patrón, sabremos mejor a qué nos enfrentamos». Se trasladaron al siguiente lugar marcado. Este era más evidente. Una depresión rectangular clara de unos 6 pies de largo y 3 pies de ancho. El tipo de forma que la naturaleza no crea por sí sola. Audrey lo fotografió desde múltiples ángulos mientras Bernard sondeaba el suelo. Dijo lo mismo. Algo sólido a unos 90 centímetros de profundidad. Trabajaron metódicamente durante toda la mañana, comprobando cada X del mapa de Dorothy. Algunas resultaron ser depresiones naturales, formaciones rocosas, viejos agujeros de tocones, pero 5 de ellas mostraban las mismas características. Depresiones rectangulares con algo enterrado a una profundidad constante. En el lugar marcado con una estrella, el que Dorothy había etiquetado, lo más probable es que encontraran algo más que una depresión. Parcialmente oculta por la hojarasca y la maleza, había una caja de metal oxidada del tamaño de una caja de zapatos. Estaba en la superficie, como si la erosión la hubiera ido dejando al descubierto gradualmente a lo largo de los años. Bernard la recogió con cuidado. Pesaba mucho. El metal estaba corroído pero intacto. La tapa estaba sellada con más óxido que intención. La abrió con su cuchillo. Dentro había efectos personales, una pulsera de plata, un carné de conducir en una funda de plástico, un pequeño álbum de fotos y un juego de llaves. Cada objeto estaba en una bolsa de plástico separada.
etiquetada con un nombre y una fecha escritos a mano por Dorothy, Michelle Hartley, 1 de mayo de 1986. Bernard leyó lo que ponía en una de las bolsas. Sacó su teléfono y consultó los archivos digitales de Audrey. Esa es la víctima número 4. Dios mío, susurró Audrey. Encontraron 6 cajas metálicas más enterradas en los lugares marcados. Cada una contenía efectos personales de una de las mujeres desaparecidas. Joyas, documentos de identidad, fotografías, pequeñas cosas preciosas que habrían llevado consigo cuando desaparecieron. Dorothy las había encontrado de alguna manera y las había catalogado meticulosamente, conservando pruebas que la policía nunca había recuperado. ¿Cómo las consiguió?, preguntó Griffin, con la voz ligeramente temblorosa. Debió de encontrar el lugar donde Crane las guardaba, dijo Bernard. Antes de que él desapareciera, ella lo documentó, lo conservó y lo escondió donde él no pudiera destruirlo. Recogieron todas las cajas y las llevaron de vuelta a la casa en silencio. El peso de lo que habían encontrado parecía oprimirlos a todos. No eran solo artefactos, eran pruebas. Eran la última conexión física con 7 mujeres que habían sido borradas del mundo. De vuelta en la mansión, lo extendieron todo sobre la mesa del comedor. Audrey fotografió cada objeto por separado, creando un registro digital. Griffin cotejó cada nombre con los artículos de periódico, confirmando que cada joya, cada documento de identidad, coincidía con las descripciones dadas por los familiares en las denuncias de desaparición. Esto es suficiente para que la policía reabra el caso, dijo Audrey. Son pruebas físicas que vinculan a Crane con las víctimas. Son pruebas de que estos objetos existieron, corrigió Bernard con delicadeza. Sin los cadáveres, sin poder interrogar a Crane, no sé si esto cambia algo desde el punto de vista legal. Cambia todo para las familias, dijo Griffin con firmeza. Sabrán lo que les pasó a sus hijas, a sus hermanas. Sabrán que alguien se preocupó lo suficiente como para descubrir la verdad. Bernard miró a su hijo y vio en él el mismo feroz sentido de la justicia que debía de haber tenido Dorothy Whitmore. Tienes razón, tenemos que ponernos en contacto con las autoridades. Pero primero, señaló el mapa que aún estaba extendido sobre la mesa. Hay otro lugar, señaló Dorothy. El que tiene la estrella y la nota sobre investigar cuando fuera seguro. ¿Crees que hay algo más allí?, preguntó Audrey. Creo que Dorothy ya los había documentado, pero este tenía pensado investigarlo. Eso sugiere que era diferente. De alguna manera, más importante, regresaron al bosque por la tarde y se dirigieron directamente al lugar marcado con una estrella. Estaba al borde del barranco, donde el terreno descendía abruptamente. Un gran roble se erigía allí como centinela, con las raíces al descubierto donde la erosión había carcomido el suelo. Bernard se acercó con cuidado, consciente de que el terreno podía ceder. En la base del árbol, parcialmente oculta por las raíces, había una piedra plana que parecía colocada deliberadamente. Él y Griffin la levantaron con una palanca. Debajo había un recipiente metálico, más grande que los demás. Se trataba de una caja de municiones impermeable, del tipo diseñado para proteger su contenido, incluso en condiciones adversas. Bernard la sacó y la colocó en terreno llano. Dentro había un diario de cuero, diferente al que habían encontrado en la cocina. Este era más nuevo, las páginas estaban menos dañadas, y debajo había una cinta de casete en una caja de plástico con una etiqueta escrita a mano por Dorothy. Testamento final, 14 de septiembre de 1987. A Bernard le temblaban las manos al abrir el diario. La primera entrada estaba fechada el 1 de agosto de 1987, continuando donde había terminado el otro diario. La letra de Dorothy era más temblorosa aquí, con palabras tachadas y reescritas ocasionalmente. 20 de agosto de 1987, leyó en voz alta. Los encontré, a los 7. Las depresiones que cartografié eran correctas. Utilicé una sonda como haría Bernard. Se detuvo al darse cuenta de que ella había hecho referencia a otra persona llamada Bernard. Continuó. Utilicé una sonda para confirmarlo. La policía tiene que ver esto. Pero necesito más. Necesito pruebas que no puedan ignorar. Necesito una confesión. Las entradas continuaban documentando la vigilancia cada vez más peligrosa de Dorothy sobre Silas Crane. Se había acercado más. Había corrido más riesgos. Había presionado más para encontrar las pruebas que obligaran a la policía a actuar. La última entrada tenía fecha del 14 de septiembre de 1987.
La voz de Bernard se volvió más tranquila mientras la leía. Él lo sabe, lo sé. Lo vi en sus ojos hoy cuando me crucé con él en la calle. Me miró y vi reconocimiento en su mirada. Comprensión. Creo que ha sido consciente de mi existencia durante más tiempo del que yo pensaba. Lo tengo todo preparado. Los diarios, las fotografías, el mapa donde está enterrada la prueba. Si yo no lo consigo, alguien lo encontrará tarde o temprano. Alguien terminará lo que yo empecé. Me llamo Dorothy Whitmore. Fui trabajadora social durante 30 años. Intenté salvar a gente. Espero poder seguir haciéndolo, aunque yo no esté aquí para verlo. Diles que lo intenté. Diles que alguien se preocupaba. Bernard cerró el diario con cuidado. A su alrededor, el bosque se había quedado muy silencioso, como si incluso los pájaros estuvieran rindiendo homenaje a las últimas palabras de Dorothy. Todavía queda la cinta, dijo Griffin en voz baja. Tenemos que encontrar algo para reproducirla, dijo Audrey. Debe de haber un viejo reproductor de casetes en algún lugar de la casa. Recogieron todo y regresaron caminando bajo la luz del atardecer. Bernard sentía la presencia de Dorothy a su alrededor, en la cuidadosa documentación de las pruebas, en el valor que había tenido para enfrentarse sola a un asesino. Ella conocía el riesgo, lo había aceptado y se había asegurado de que su trabajo le sobreviviera. De vuelta en la mansión, Griffin registró las habitaciones abarrotadas mientras Bernard y Audrey aseguraban las pruebas. Tardó una hora, pero Griffin finalmente salió del ático con un radiocasete polvoriento de los años 80, con el cable enrollado alrededor. Lo encontré en una caja de aparatos electrónicos viejos. ¿Crees que todavía funciona? Bernard lo enchufó. La luz de encendido parpadeó y luego se mantuvo fija. Insertó la cinta de Dorothy con manos que no estaban del todo firmes. El casete encajó en su sitio. Pulsó el botón de reproducción. Los altavoces emitieron un silbido estático durante un momento, y luego se aclararon. La voz de Dorothy Whitmore sonó tranquila, firme, teñida de agotamiento, pero sin miedo. Era la voz de alguien que había hecho las paces con lo que vendría después. Me llamo Dorothy Whitmore. Hoy es 14 de septiembre de 1987. Si estás escuchando esto, es que no lo conseguí. Quiero explicar lo que descubrí y por qué hice lo que hice. Bernard, Audrey y Griffin permanecieron completamente inmóviles, escuchando a una mujer muerta hablar a través de 37 años. Fui trabajadora social durante 3 décadas. Pasé mi carrera en el sistema de acogida, los tribunales, trabajando con familias en crisis. Vi lo fácil que es para las personas caer en el olvido. Cómo los vulnerables pueden desaparecer y apenas dejar una huella. Cuando las mujeres empezaron a desaparecer de esta zona, reconocí el patrón. Lo había visto antes en expedientes de otras jurisdicciones. Un depredador, cuidadoso y paciente, que seleccionaba víctimas que no se echarían en falta inmediatamente. Hubo una pausa. El sonido de Dorothy respirando. Informé de mis sospechas al Departamento de Policía de Millbrook en noviembre de 1985. El detective Hugh Brennan tomó mi declaración, pero dejó claro que pensaba que yo era una anciana ansiosa con demasiado tiempo libre. Volví 3 veces más durante el año siguiente. Cada vez me despacharon. Dijeron que no había pruebas de juego sucio. Dijeron que las mujeres tienen derecho a desaparecer si quieren. Dijeron muchas cosas que significaban que no iban a ayudar. Bernard escuchó la frustración en su voz, la ira cuidadosamente controlada. Así que decidí ayudarme a mí misma. Empecé a vigilar a Silas Crane en enero de 1986. Lo había visto por la ciudad, siempre cerca de donde se vio por última vez a las víctimas, siempre servicial, siempre sonriente, siempre olvidable. Eso es lo que lo hacía peligroso. Era exactamente el tipo de hombre en el que la gente confiaba sin pensarlo. El vecino amable, el cliente educado, el feligrés habitual. La cinta crepitó y oyeron a Dorothy moverse, el ruido de los papeles. Documenté todo, sus rutinas, sus hábitos, a dónde iba, cuándo iba allí, con quién hablaba. Tomé fotografías, llevé registros y vigilé su propiedad. La antigua casa de los Blackmore. Todo el mundo decía que estaba encantada, lo que significaba que nadie se acercaba a ella. Perfecta para alguien con algo que ocultar. Griffin se sentó pesadamente en una silla, con el rostro pálido. Audrey se quedó de pie con los brazos cruzados, los ojos fijos en el radiocasete. En marzo de 1987, empecé a encontrar las depresiones, lugares donde el suelo había sido removido y luego cuidadosamente cubierto.
Utilicé una sonda para el suelo que me prestó un granjero. Le dije que estaba haciendo pruebas para un jardín. Marqué 7 sitios que mostraban signos de entierros recientes. 7 mujeres habían desaparecido. El cálculo era sencillo y horrible. La voz de Dorothy vaciló por primera vez. No podía desenterrarlas yo misma. Tengo 63 años, artritis y problemas en la cadera. Pero documenté los lugares. Tomé muestras de tierra. Lo fotografié todo. Y encontré algo más. Un taller detrás de la casa de Crane, oculto por la maleza. Dentro encontré efectos personales de las víctimas, joyas, documentos de identidad, pequeños trofeos que él guardaba. Los cogí uno por uno en varias visitas. Los conservé como pruebas. Los escondí donde él no pudiera encontrarlos. Bernard pensó en las cajas metálicas que habían excavado, en la cuidadosa conservación de las pruebas por parte de Dorothy. Ella había estado construyendo un caso que sobreviviría a su muerte. Iba a acudir a la policía estatal. Ahora tenía pruebas suficientes para que no pudieran desestimarme. Pero entonces Crane me vio observándolo. Fue hace 3 días. Nos cruzamos en Main Street, nuestras miradas se cruzaron y vi que él sabía, no solo que lo estaba observando, sino que había descubierto sus secretos. Me sonrió, una sonrisa fría y cómplice. Y comprendí que mi tiempo se estaba acabando. Otra pausa. Cuando Dorothy volvió a hablar, su voz era más suave, más reflexiva. He pasado mi vida tratando de salvar a la gente. A algunos los salvé, a muchos no pude. El sistema falla más a menudo de lo que funciona, especialmente para aquellos que no tienen voz, que no tienen poder. Estas 7 mujeres se merecían algo mejor. Se merecían un sistema que escuchara cuando alguien decía que estaban en peligro. Se merecían una policía que se tomara en serio las preocupaciones de una anciana. Se merecían vivir. Bernard sintió lágrimas en sus mejillas y no se molestó en secárselas. He escondido todo lo que encontré. Los diarios, las fotografías, el mapa, las pruebas. Si estás escuchando esto, lo has encontrado. Gracias. Por favor, llévalo a las autoridades. Por favor, dile a las familias lo que les pasó a sus hijas, sus hermanas, sus madres. Por favor, asegúrate de que alguien recuerde sus nombres. Patricia Yates, Susan Mackenzie, Teresa Vance, Michelle Hartley, Angela Russo, Karen Duca y Jennifer Carlilele. Ellas importaban. Sus vidas tenían valor. Y alguien tiene que hablar por ellas. Dorothy respiró profundamente, temblando. Si Crane viene a por mí, y creo que lo hará, quiero que sepas que no tengo miedo. He vivido una vida plena. He amado y he sido amada. He hecho un trabajo importante. Si mi muerte trae justicia a estas mujeres, entonces será una muerte con sentido. Eso es más de lo que la mayoría de la gente consigue. La cinta se quedó en silencio, salvo por el ruido de fondo. Entonces Dorothy habló una vez más, con una voz apenas audible. Diles que lo intenté. Diles que alguien se preocupaba. Diles la verdad. La cinta se detuvo. El silencio en la habitación era profundo. Bernard miró a sus hijos y vio su propio dolor reflejado en sus rostros. Nunca habían conocido a Dorothy. Había intentado hacer y lo que le había costado. Ella lo sabía, dijo Audrey finalmente, con voz entrecortada. Sabía que él iba a matarla, y aún así intentó terminar su trabajo. Eso es valentía, dijo Griffin en voz baja. Valentía de verdad, la que sientes cuando estás aterrorizado, pero lo haces de todos modos porque es lo correcto. Bernard rebobinó la cinta y la sacó con cuidado, volviéndola a colocar en su estuche protector. Tenemos que ponernos en contacto con el detective Brennan. Dorothy lo mencionó por su nombre. Él tiene que escuchar esto. Necesita saber lo que pasó porque no escuchó. Papá, dijo Audrey con suavidad. Probablemente, si aún está vivo, necesita oírlo. Necesita comprender lo que le costó su indiferencia. La voz de Bernard era firme, pero no dura, no para castigarlo, sino porque él también forma parte de esta historia. Todos los que no escucharon son en parte responsables de que Dorothy muriera sola, tratando de hacer su trabajo por ellos. Pasaron la noche organizando todo lo que habían encontrado. Audrey creó un inventario detallado con fotografías. Griffin escribió una cronología, cruzando las fechas de los diarios de Dorothy con los informes de los periódicos y las pruebas que habían descubierto. Bernard empaquetó cuidadosamente las pruebas físicas, asegurándose de que todo quedara conservado y etiquetado. Al caer la noche, trabajaron a la luz de una lámpara en el comedor, con la mansión en silencio a su alrededor. Bernard se encontró pensando en Helen.
en cómo le habría encantado este misterio, este rompecabezas. Ella siempre había sido la que quería saber toda la historia, la que no podía descansar hasta comprender qué había sucedido y por qué. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo Griffin, levantando la vista de su ordenador portátil. Vinimos aquí para arreglar una casa y, en cambio, estamos arreglando otra cosa, terminando el trabajo de alguien, dando cierre a las familias. Eso es lo que mamá siempre decía que se te daba bien, papá. Arreglar cosas que parecían irreparables. Tu madre era más inteligente que todos nosotros. Bernard dijo que sí. Audrey estuvo de acuerdo, y le habría gustado Dorothy Whitmore. Eran el mismo tipo de persona, obstinadas, decididas, convencidas de que podían mejorar las cosas si se esforzaban lo suficiente. Bernard pensó en ello. Dos mujeres a las que nunca volvería a ver con vida, pero que sin embargo habían marcado su camino. Helen, que le había enseñado que construir cosas significaba construir conexiones, construir confianza, construir una familia. Y Dorothy, que le había enseñado que algunas cosas merecían la pena luchar por ellas, incluso cuando sabías que no podías ganar. Mañana, dijo, encontraremos al detective Brennan. Le daremos la oportunidad de escuchar lo que debería haber escuchado hace 37 años, y luego nos aseguraremos de que la voz de Dorothy finalmente llegue a las personas que necesitan escucharla. Sus hijos asintieron. Afuera, el viento se movía entre los árboles y la vieja mansión crujía y se asentaba. En algún lugar entre esas paredes, Dorothy Whitmore había escondido su testamento final. Sabía que se le acababa el tiempo, pero se había asegurado de que su trabajo la sobreviviera. Bernard ahora entendía ese impulso, la necesidad de dejar algo importante, de arreglar algo roto, aunque no pudieras estar allí para verlo completo de nuevo. El detective Hugh Brennan vivía en una modesta casa tipo rancho a las afueras de Millbrook. Ahora tenía 75 años y llevaba una década jubilado. Cuando abrió la puerta, Bernard vio a un hombre que llevaba el peso de los años en cada arruga de su rostro. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Brennan con voz ronca, pero no hostil. Me llamo Bernard Hackett. He comprado la antigua mansión Blackmore. He encontrado algo allí que creo que usted debe ver. La expresión de Brennan cambió. Algo pasó por su rostro demasiado rápido para identificarlo. Quizás arrepentimiento o resignación. Pase. La sala de estar estaba ordenada y era austera. Las fotos sobre la repisa de la chimenea mostraban a un Brennan más joven, vestido de uniforme, recibiendo condecoraciones, junto a otros oficiales. Había una foto de boda, pero no había rastro de una esposa en la casa. En una mesita auxiliar había una botella de whisky y un solo vaso. Bernard, Audrey y Griffin se sentaron, mientras que Brennan ocupó el sillón frente a ellos. Bernard sacó los diarios de Dorothy, la cinta de casete y varias fotografías. Encontré esto escondido en la casa. Pertenecían a Dorothy Whitmore. Brennan cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió se veían cansados. Me preguntaba qué había pasado con su trabajo. Sabía que estaba documentando algo. Solo se detuvo. ¿Qué has encontrado? Bernard le entregó el primer diario. Brennan leyó en silencio, apretando la mandíbula a medida que avanzaba en las entradas de Dorothy. Cuando terminó, Bernard le dio el segundo diario y luego reprodujo la cinta. Escuchar la voz de Dorothy pareció envejecer a Brennan otros 10 años. Cuando terminó la cinta, le temblaban las manos. No lo escuché, dijo en voz baja. Ella vino a verme 4 veces. 4 veces me dijo que estaban muriendo mujeres, y yo pensé que era una anciana paranoica con demasiado tiempo libre. Pensé, su voz se quebró, que yo sabía más que ella. Hay más, dijo Bernard. Hizo un gesto a Audrey, que extendió las fotografías de las pruebas que habían excavado. Brennan las estudió, catalogando con su ojo profesional lo que veía. Efectos personales de las 7 víctimas. Ella encontró los trofeos de Crane. Los encontramos donde ella los había enterrado, junto con mapas detallados que mostraban los lugares de enterramiento en la propiedad. No los hemos excavado. Pensamos que debía hacerse oficialmente. Brennan asintió lentamente, pero parecía angustiado. Esto lo cambia todo. Estas son las pruebas que nunca encontramos. Dorothy nos ha dado un caso que por fin podemos cerrar. Hizo una pausa. Aunque sea 37 años demasiado tarde. Hay algo más, dijo Griffin. Había estado callado hasta ahora, pero Bernard percibió urgencia en la voz de su hijo. En la caja de municiones con el segundo diario y la cinta, había otra cinta. Aún no la hemos reproducido.
Está fechada el 15 de septiembre de 1987, el día después de su último testamento. Brennan levantó la vista bruscamente. ¿El día después? Sí, señor. Griffin sacó el segundo casete. Dorothy desapareció el 15 de septiembre. Si grabó esto ese mismo día, es posible que sobreviviera al enfrentamiento inicial. Brennan se puso de pie abruptamente. Reproducidla ahora. Bernard insertó la cinta con manos temblorosas. La cinta encajó en su sitio y él pulsó el botón de reproducción. Se oyó estática. Luego, la voz de Dorothy de nuevo, pero esta vez diferente. Shakia, asustada pero decidida. Soy Dorothy Whitmore, 15 de septiembre de 1987. Estoy grabando esto porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Lo que realmente pasó. Bernard se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. Ayer grabé lo que creía que sería mi último mensaje. Creía que Silas Crane me mataría. Estaba preparada para eso. Pero ocurrió algo que nunca esperé. Dorothy hizo una pausa y se la oyó moverse. El susurro de los papeles. Fui a enfrentarme a él esta mañana. Fui a su taller con mi grabadora escondida en el bolso, con la esperanza de conseguir una confesión. Pensé que si podía grabarle admitiendo lo que había hecho, sería suficiente. La policía tendría que escuchar. Luego, otra pausa. Se oía la respiración de Dorothy, rápida y superficial. Él estaba allí, en el taller, sentado en el suelo, rodeado de recortes de periódico sobre las mujeres desaparecidas, y estaba llorando. Este hombre, este monstruo al que había estado siguiendo durante 2 años, estaba allí sentado llorando como si se le rompiera el corazón. Bernard intercambió miradas con Audrey y Griffin. Esto no era lo que ninguno de ellos había esperado. Cuando me vio, no huyó, no atacó. Me miró y dijo, «Sabía que vendrías. He estado esperando a que alguien me detuviera». Y entonces me lo contó todo. La cinta crepitaba por las interferencias. Las siguientes palabras de Dorothy casi se perdieron. Tiene un trastorno de identidad disociativo. Le diagnosticaron en 1985. Comenzó el tratamiento con un psiquiatra en Harrisburg. Me mostró los registros médicos. Son reales. Verifiqué las credenciales del médico. Me dijo que su otra personalidad, a la que llamaba la sombra, cometió los asesinatos. Se desmayaba durante horas, a veces días, y se despertaba sin recordar lo que había sucedido. Pero encontraba pruebas. Sangre en su ropa, arañazos en sus brazos, suciedad bajo sus uñas. Bernard sintió que su comprensión de todo el caso cambiaba como placas tectónicas. Me mostró sus propios diarios, en los que intentaba documentar sus desmayos, tratando de demostrarse a sí mismo que algo andaba mal. Cuando encontró las joyas de la primera mujer en su camioneta, la pulsera de Michelle Hartley, se dio cuenta de lo que había hecho, de lo que había hecho su otro yo. Estaba horrorizado. Intentó dejar de salir durante sus periodos de desmayo. Intentó encerrarse en su casa, pero la sombra era demasiado fuerte. Seguía ocurriendo. La voz de Dorothy se hizo más fuerte, más firme, como si contar la historia la ayudara a procesarla. Dejó de ir a terapia porque perdió su trabajo y no podía pagar el tratamiento. Su seguro no cubría lo que necesitaba. Intentó manejarlo él mismo, pero era imposible. Cada vez que perdía el conocimiento, otra mujer desaparecía. Encontraba sus pertenencias y las escondía, tratando de protegerse, pero también horrorizado por lo que había hecho. Vivía con un monstruo dentro de su propia mente. La cinta silbaba con estática. Entonces Dorothy continuó, con la voz cargada de emoción. Al principio no le creí. Pensé que era una manipulación, una forma de eludir la responsabilidad. Pero él me lo enseñó todo. Sus evaluaciones psiquiátricas, sus recetas médicas que no podía, en los que le rogaba a Dios que lo detuviera. Y vi a un hombre destrozado, no a un asesino calculador. Vi a alguien que era tan víctima como las mujeres que murieron. Bernard oyó a Audrey emitir un pequeño sonido de angustia. Griffin estaba pálido y tenía las manos apretadas. Quiere entregarse. Quiere mostrar a las autoridades dónde están los cuerpos. Quiere que las familias puedan cerrar el capítulo. Pero le aterra que nadie crea el diagnóstico de TID y piensen que miente para evitar la pena de muerte. Me pidió, la voz de Dorothy se quebró de nuevo. Me pidió que le ayudara a entregarse como es debido, que le ayudara a explicar lo que pasó, que hablara por él, porque él no puede hablar por sí mismo sin que parezca que está poniendo excusas. La habitación estaba en silencio.
salvo por el suave silbido de la cinta. No sé si estoy tomando la decisión correcta. Podría estar mintiendo. Podría tratarse de una manipulación elaborada. Pero he pasado 30 años leyendo a las personas, ayudándolas, tratando de entender por qué hacen lo que hacen. Y le creo. Dios me ayude. Le creo. Mañana por la mañana iremos a la sede de la Policía Estatal en Harrisburg. Juntos, le ayudaré a contar su historia. Les mostraré los registros médicos. Y pase lo que pase después, al menos las familias sabrán la verdad. Dorothy respiró profundamente. Si no llegamos antes del atardecer de mañana, comprueba Miller's Gorge. Esa es la ruta que vamos a tomar. Si algo sale mal, si me equivoco con él, allí nos encontrarás. Mi última petición, si dice la verdad sobre lo que hizo, por favor, asegúrate de que la gente lo sepa. La enfermedad mental mató a esas mujeres tan seguro como si hubiera sido un arma. El sistema les falló. El sistema le falló a él. No podemos traerlas de vuelta, pero podemos aprender de lo que pasó. Podemos hacerlo mejor. La cinta terminó con un clic que pareció resonar en la silenciosa habitación. Brennan se sentó con la cabeza entre las manos. Miller's Gorge, dijo finalmente. Ahí es donde desaparecieron. Registramos las carreteras, pero el desfiladero es un barranco escarpado con mucha vegetación. Si un coche se salió de la carretera allí, podría permanecer oculto durante décadas, concluyó Bernard. Tenemos que registrarlo, dijo Griffin. Si Dorothy y Crane tuvieron un accidente al intentar llegar a la policía estatal, entonces ambos son víctimas, susurró Audrey. Los dos murieron intentando hacer lo correcto. Brennan se puso de pie de repente, pareciendo más el detective que había sido que el jubilado atormentado en el que se había convertido. Llamaré al sheriff actual. Mañana a primera hora organizaremos un equipo de búsqueda. Si están allí, miró a Bernard. Deberías venir. Tú encontraste la voz de Dorothy. Deberías estar allí cuando la encontremos. Bernard asintió con la cabeza. Sus hijos se sentaron en silencio, atónitos, tratando de asimilar lo que habían oído. La historia había dado un giro radical. Silas Crane no era solo un monstruo, era un hombre atrapado por una enfermedad que no podía permitirse tratar. Una enfermedad que lo convirtió en algo que odiaba. Y Dorothy lo había visto. Ella había elegido la compasión en lugar de la venganza. Las familias, dijo Audrey en voz baja, ¿cómo les decimos a las familias que el hombre que mató a sus hijas también era una víctima? Con cuidado, Brennan dijo, y sinceramente, se merecen toda la verdad, no solo las partes que se ajustan a nuestra idea de justicia. El sheriff Marcus Landry llegó a la mansión al amanecer con 2 ayudantes y el detective Brennan. Tenía unos 55 años. Era eficiente y profesional, y escuchó sin interrumpir mientras Bernard le explicaba todo lo que habían encontrado. Cuando Bernard terminó, Landry estudió con atención las pruebas esparcidas sobre la mesa del comedor. Esto es sustancial, dijo finalmente. Dorothy Whitmore construyó un caso completo, y esta segunda cinta tomó el casete con cuidado. Cambia toda la narrativa. ¿Buscarán en el desfiladero?, preguntó Bernard. Lo estamos organizando ahora. Se está movilizando el equipo de búsqueda y rescate, y he llamado a un equipo forense de la policía estatal. Si hay un vehículo allí abajo, lo encontraremos. Landry miró a Brennan. Hugh, ¿estás seguro de que quieres formar parte de esto? Se lo debo a Dorothy, dijo Brennan en voz baja. Deberías haberla escuchado hace 37 años. Lo menos que puedo hacer es estar allí cuando la encontremos. Se dirigen en caravana a Miller's Gorge, Bernard, Audrey y Griffin en una camioneta. Brennan viaja con Landry. 2 vehículos policiales más les siguen. El trayecto dura 40 minutos, serpenteando por carreteras cada vez más rurales hasta llegar a un tramo en el que el asfalto curva a lo largo de un barranco escarpado. Bernard comprende por qué Dorothy había señalado esta ruta. El arcén es estrecho y el desnivel pronunciado. Si un coche perdiera el control aquí, especialmente a gran velocidad, no habría forma de detenerlo. El barranco estaba cubierto de vegetación, 37 años de crecimiento descontrolado que ocultarían cualquier cosa bajo su dosel. El equipo de búsqueda se reunió en un ensanchamiento de la carretera. Una coordinadora de rescate técnico llamada Paula Vickers se hizo cargo, ordenando a su equipo que estableciera puntos de anclaje y se preparara para el descenso. Tenía unos 40 años, era menuda y competente, con la autoridad tranquila de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Vamos a peinar el fondo del barranco, explicó, mostrándoles un mapa.
Hay unos 18 metros de profundidad y está muy cubierto de vegetación. Si hay un vehículo, la vegetación lo habrá cubierto, pero deberíamos poder detectar metal o cristal si buscamos con cuidado. ¿Cuánto tiempo llevará?, preguntó Griffin. Podrían ser horas, podrían ser días. Depende de la profundidad de la vegetación y de si realmente hay algo ahí abajo. Bernard observó cómo el equipo preparaba su equipo: cuerdas, arneses, detectores de metales, cámaras, profesionales, metódicos, minuciosos. Nada que ver con la apresurada investigación que se llevó a cabo en 1987, cuando la policía asumió que Dorothy era solo otra víctima más, y Crane simplemente huyó. Brennan se quedó a su lado, en silencio. El rostro del viejo detective estaba demacrado, con la mirada fija en el barranco, como si pudiera hacer aparecer el coche de Dorothy con la sola fuerza de su arrepentimiento. He pensado en ella durante todos estos años, dijo Brennan en voz baja, en lo que podría haber hecho de otra manera. Si tan solo hubiera escuchado. No puedes cambiarlo, dijo Bernard. Lo aprendí con mi esposa. La culpa no arregla nada, solo te agobia. ¿Tu esposa? Cáncer. Hace 6 meses, pasé el último año de su vida pensando en todas las cosas que debería haber dicho de otra manera, hecho de otra manera, sido diferente. No le ayudó a ella, no me ayudó a mí. Solo me convirtió en alguien incapaz de ver más allá de sus propios errores. Brennan lo miró. Por eso compraste la mansión, para alejarte de la culpa, para hacer algo útil con ella, para arreglar algo roto en lugar de quedarme sentado con lo que no podía arreglar. Bernard señaló el barranco. Dorothy sabía que podía morir, pero hizo el trabajo de todos modos. Eso no es culpa, es determinación. El primer equipo descendió al barranco con cuerdas, moviéndose con cuidado entre la densa vegetación. Bernard, sus hijos y Brennan esperaron en la cima con Landry, observando con prismáticos cómo los buscadores avanzaban por el fondo del barranco. Pasó una hora, luego otra. El sol subió más alto, disipando la niebla matinal. Audrey caminaba de un lado a otro por el arcén. Griffin se sentó en el capó de la camioneta, comprobando periódicamente su teléfono en busca de señal. Bernard permaneció inmóvil, observando, esperando. «Papá», dijo Audrey, acercándose a él. «Sea lo que encuentren ahí abajo, va a ser difícil verlo, sabiendo lo que pasó. Lo sé. Mamá solía decir que había que terminar lo que se empezaba, aunque doliera, especialmente cuando dolía». Bernard sonrió levemente. «Tu madre era implacable. Empezaba un proyecto y no descansaba hasta que estaba bien hecho. A veces me volvía loco, pero normalmente tenía razón sobre lo que había que hacer. Estaría orgullosa de lo que estás haciendo aquí, de lo que todos estamos haciendo. Creo que Dorothy lo apreciaría más. Ella fue quien empezó todo esto». Se oyó un grito desde el barranco. Uno de los buscadores estaba saludando con la mano y llamando a Vicers. Ella descendió rápidamente por una cuerda mientras Landry cogía su radio. «Han encontrado algo», dijo, apretando la radio contra su oreja. El peso se hizo eterno. El corazón de Bernard latía con fuerza contra sus costillas. A su lado, Brennan se había quedado muy quieto, apenas respirando. Finalmente la voz de Vicers crepitó en la radio. «Tenemos un vehículo, un sedán del 1982, muy corroído, casi completamente oculto por la vegetación. La matrícula es legible, la estamos comprobando ahora». La radio de Landry volvió a chirriar un minuto después. «La matrícula pertenece a Dorothy Whitmore, un Honda Accord del 1983. Bernard oyó a Brennan emitir un sonido, algo entre un sollozo y un suspiro. El viejo detective se dio la vuelta, con los hombros temblando. «Hay más», continuó Vickers. «El vehículo muestra signos de fallo en los frenos. El cable parece corroído. No fue un accidente, fue un fallo mecánico, posiblemente una manipulación deliberada, pero lo más probable es que fuera simplemente el desgaste por el paso del tiempo en una carretera rural. Vamos a necesitar al equipo forense aquí». Las 2 horas siguientes fueron un caos organizado. El equipo forense descendió, seguido por un médico forense. Bernard y sus hijos se quedaron al borde de la carretera, sin formar parte de la investigación oficial, pero incapaces de marcharse. Ellos habían empezado esto, tenían que llevarlo hasta el final. Y estaba junto a Landry, proporcionando información sobre la investigación original de 1987.
Bernard le oyó explicar cómo habían registrado las carreteras, pero no habían investigado a fondo el barranco, cómo se había asumido que Crane había matado a Dorothy y había huido, y no que habían estado viajando juntos. Fallamos, dijo Brennan con voz firme. Hicimos suposiciones en lugar de seguir las pruebas. Desestimamos a una mujer que intentaba salvar vidas, y por eso 7 familias esperaron 37 años para obtener respuestas. Landry puso una mano sobre el hombro del anciano. Aprendimos de ello. Lo hacemos mejor. Es lo único que podemos hacer. La forense salió del barranco a última hora de la tarde y habló en voz baja con Landry antes de acercarse al grupo de Bernard. 2 conjuntos de restos óseos en el vehículo, dijo, compatibles con haber estado allí durante varias décadas. Necesitaremos una identificación formal a través de los registros dentales, pero basándonos en la posición y las circunstancias, hizo una pausa. El pasajero estaba tratando de alcanzar al conductor cuando murieron. Estaban tomados de la mano. Bernard sintió que algo se rompía en su pecho. Incluso al final, Dorothy había elegido la compasión. Había tomado la mano de un hombre que podría haber sido un asesino, que podría haber sido una víctima, que sin duda era alguien que sufría un dolor terrible. Había seguido siendo humana ante el horror. Hay una caja metálica con cerradura encajada debajo del asiento del pasajero, continuó la forense. La procesaremos como prueba, pero si desean estar presentes cuando se abra, dado que son ustedes quienes han sacado esto a la luz, el sheriff Landry lo ha autorizado. Esperaron mientras la caja se extraía con cuidado y se sacaba del barranco. Estaba muy corroída, pero intacta. Era el tipo de caja ignífuga destinada a proteger documentos. El equipo forense la fotografió desde todos los ángulos antes de abrirla con cuidado. Dentro había 2 objetos. Uno era una página de diario con fecha del 16 de septiembre de 1987, escrita a mano por Dorothy. El otro era un expediente médico con el sello de un centro psiquiátrico. Landry leyó primero la página del diario y luego se la entregó a Bernard. Las últimas palabras de Dorothy eran breves, escritas con mano temblorosa. No lo conseguimos. Los frenos fallaron en el descenso. Silas intentó salvarme. Me empujó hacia la puerta. Sabía lo que iba a pasar. Me pidió que contara su historia para que la gente lo entendiera. Estoy muy malherida. No creo que pueda salir, pero necesito que sepan que él no era un monstruo. Era un hombre destrozado por una enfermedad que nadie quería tratar. El verdadero crimen fue el sistema que le falló y las mujeres que murieron por ese fallo. Por favor, cuente la verdad, toda la verdad. Las manos de Dee Bernard temblaban mientras pasaba la página a sus hijos. El expediente médico contaba el resto de la historia. Evaluaciones psiquiátricas de 1985, diagnóstico de trastorno de identidad disociativo, recomendaciones de tratamiento, recetas de medicamentos y al final, una nota final del psiquiatra que lo trataba, el Dr. Raymond Fisher. Paciente en riesgo extremo, personalidad alternativa que emerge durante el estrés, terapia intensiva continua, esencial. El paciente interrumpió el tratamiento por no poder pagarlo. Se recomendaron programas de asistencia estatal, pero el paciente no reunía los requisitos debido al umbral de ingresos. Sin tratamiento, el paciente supone un peligro para sí mismo y potencialmente para los demás. Seguimiento. El paciente no acudió a las citas programadas. Bernard leyó la nota 3 veces y cada palabra le hacía comprender la tragedia. Silas Crane sabía que algo iba mal. Había buscado ayuda y el sistema lo había rechazado porque ganaba $50 más de lo permitido para recibir asistencia, pero no lo suficiente para pagar un tratamiento privado. Esto es lo que mató a esas mujeres, dijo Landry en voz baja, leyendo por encima del hombro de Bernard. No solo Crane, sino el sistema que no le ayudó. ¿Se hará público?, preguntó Audrey. Las familias merecen saberlo, pero le costaba encontrar las palabras. ¿Cómo se le dice a alguien que el asesino de su hija también era una víctima? Con cuidado, Landry dijo, y con mucho apoyo, el Estado probablemente asignará defensores de las víctimas. Va a ser complicado. No hay una buena manera de procesar este tipo de información. Brennan se apartó de ellos y se quedó mirando el barranco donde Dorothy y Crane habían muerto juntos. Bernard se acercó a él. No podías saberlo, dijo Bernard. Debería haberla escuchado. Eso era todo lo que pedía. Que alguien la escuchara. La voz de Brennan era áspera. Si lo hubiera hecho, tal vez podríamos haber conseguido la ayuda que Crane necesitaba. Tal vez esas mujeres seguirían vivas. Tal vez.
O tal vez Crane habría hecho daño a alguien de todos modos. Tal vez el sistema le habría fallado, incluso si tú le hubieras ayudado. No puedes saberlo. Yo sí sé que no lo intenté lo suficiente. Bernard volvió a pensar en Helen, en todas las cosas que desearía haber hecho de otra manera, en las discusiones que podrían haber evitado, en el tiempo que podría haber pasado con ella en lugar de en el trabajo, en los 1000 pequeños fracasos que ahora, tras su muerte, parecían tan grandes. Mi esposa me dijo algo al final, dijo Bernard. Dijo que el arrepentimiento era solo amor sin ningún lugar a donde ir, que todas esas cosas que desearíamos haber hecho de otra manera son solo la prueba de que nos importaba. El cariño importa incluso cuando nos equivocamos. Brennan lo miró con los ojos enrojecidos. A Dorothy le importaba. Le importaba lo suficiente como para morir por ello. Y ahora nos aseguramos de que eso importe. Contamos su historia. Nos aseguramos de que la gente aprenda de esto. El equipo forense trabajó hasta el anochecer documentando todo antes de extraer cuidadosamente los restos. Serían trasladados a la oficina del médico forense del estado para su identificación formal. Aunque había pocas dudas sobre a quién pertenecían, Bernard observó cómo cargaban 2 bolsas con los cadáveres en la furgoneta del médico forense. 2 personas que murieron tratando de hacer lo correcto, cuyos cuerpos permanecieron ocultos durante 37 años mientras su historia esperaba ser contada. Francine Yates llegó justo cuando estaban terminando, tras haberse enterado de la búsqueda a través de la pequeña red de información del pueblo, que se movía más rápido que cualquier canal oficial. Se apoyaba en un bastón, y Bernard podía ver el peso de los años y el dolor en cada arruga de su rostro. ¿Es realmente ella?, preguntó Francine a Landry. Creemos que sí, señora. La identificación formal llevará unos días, pero todas las pruebas apuntan a que se trata de Dorothy Whitmore. Francine asintió lentamente, con lágrimas resbalando por sus mejillas curtidas. Me dijo que iba a resolverlo. Le dije que lo dejara, que era demasiado peligroso. Pero Dorothy nunca podía dejar las cosas sin terminar. Miró a Bernard. Tú encontraste su trabajo. Nosotros lo encontramos. Todo. Ella lo documentó todo. Las pruebas que reunió, la vigilancia, los lugares de enterramiento. Construyó un caso completo. Bernard hizo una pausa. Hay más sobre lo que pasó y por qué. ¿Quieres saberlo? He esperado 37 años. Puedo esperar un día más para escucharlo como es debido. Francine tocó el brazo de Bernard. Gracias por no dejar que la olvidaran, por terminar lo que ella empezó. Regresaron a la mansión en silencio, mientras caía la noche a su alrededor. Dentro, Bernard preparó café, mientras Audrey y Griffin se sentaban a la mesa del comedor, procesando todo lo que habían presenciado. La casa se sentía diferente ahora, no embrujada, sino habitada por algo más que fantasmas. Por un propósito, tal vez por el peso de los asuntos pendientes que poco a poco se iban resolviendo. Papá, dijo Griffin finalmente, ¿qué pasará ahora? Con las pruebas de Dorothy sobre los lugares de enterramiento, la policía estatal los excavará adecuadamente. Recuperarán los restos, los identificarán y los devolverán a las familias. Llevará tiempo, pero se hará bien. Y entonces esas familias podrán enterrar a sus hijas, podrán cerrar el capítulo. Sabrán lo que pasó, aunque la verdad sea complicada. Audrey rodeó con las manos la taza de café. No dejo de pensar en esas mujeres, en lo asustadas que debían de estar, y en los periodos de amnesia de Crane, en los que se convertía en otra persona. Todos los implicados fueron víctimas de diferentes maneras. Eso no justifica lo que pasó, dijo Bernard con cautela. Esas mujeres murieron de forma terrible. Sus familias siguieron sufriendo, pero entender el porqué también es importante. Nos ayuda a evitar la próxima tragedia. ¿De verdad?, preguntó Griffin. 37 años después, ¿han mejorado las cosas? ¿Las personas con enfermedades mentales reciben la ayuda que necesitan? Bernard pensó en ello. Algunas sí, otras no. El sistema sigue fallando en muchos aspectos, pero quizá la historia de Dorothy pueda impulsar a que mejore. Quizá pueda recordar a la gente que las enfermedades mentales no tratadas no solo hacen daño a la persona que las padece, sino que afectan a todos los que la rodean. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, bebiendo café y escuchando cómo la casa se calmaba a su alrededor. En algún lugar entre esas paredes, Dorothy había escondido sus últimos mensajes, asegurándose de que, aunque ella muriera, su trabajo continuara. Había tenido razón. Alguien lo había encontrado. Alguien había escuchado. A mamá le habría gustado, dijo Audrey de repente. Dorothy, quiero decir,
Las dos eran igual de testarudas. Las dos creían que podían arreglar las cosas si se esforzaban lo suficiente. Tu madre habría bajado al barranco para ayudar en la búsqueda, asintió Bernard. Nunca podía quedarse de brazos cruzados cuando había algo que hacer. Tú tampoco. Por eso hemos encontrado todo esto. Bernard miró a sus hijos, los miró de verdad y vio algo que no había visto en meses. Ya no lo miraban como si estuviera destrozado. No lo trataban como un proyecto que había que gestionar. Lo miraban como a un compañero en algo importante. Compré esta casa porque no sabía qué más hacer con mi dolor, admitió. Pensé que arreglar algo roto de alguna manera me arreglaría a mí, pero no es así como funciona. ¿Qué es lo que funciona?, preguntó Audrey con delicadeza. Esto es lo que hemos estado haciendo, trabajando juntos, encontrando un propósito en algo más grande que nuestro propio dolor. Tu madre lo sabía, Dorothy también lo sabía. Ambas entendían que la forma de superar el dolor es a través del servicio, a través de preocuparse por algo lo suficiente como para seguir adelante incluso cuando duele. Griffin se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el bosque oscuro. 7 mujeres siguen enterradas en algún lugar allí fuera. Dorothy trazó un mapa de donde creía que estaban. ¿Cuándo se lo mostramos a la policía? Mañana, dijo Bernard. Les daremos todo, los mapas, las fotografías, toda la documentación de Dorothy, y luego dejaremos que los profesionales hagan su trabajo. ¿Y nosotros?, preguntó Audrey. ¿Qué hacemos nosotros? Bernard miró alrededor del comedor, a las pruebas que aún estaban esparcidas por la mesa, a la casa que parecía maldita, pero que en realidad solo guardaba secretos. Terminamos la renovación. Convertimos este lugar en algo bueno. Dorothy quería que su trabajo tuviera sentido. Podemos honrar eso asegurándonos de que esta casa se convierta en un lugar de sanación en lugar de horror. Sus hijos asintieron. Afuera, el viento se movía entre los árboles y en algún lugar de la oscuridad, Bernard imaginó a Dorothy Whitmore descansando por fin, sabiendo que su voz había sido escuchada al fin. El equipo de excavación de la Policía Estatal llegó a la mansión 3 días después, con un radar de penetración en el suelo, antropólogos forenses y una eficiencia silenciosa que delataba su experiencia en trabajos sombríos. Bernard los recibió en la propiedad con los mapas y la documentación detallada de Dorothy. La jefa del equipo, una mujer llamada doctora Patricia Kowalski, estudió los mapas con la atención cuidadosa de alguien que comprendía su importancia. Tenía unos 50 años, el pelo rizado y era precisa, con ojos amables que habían visto demasiada muerte. Son muy detallados, dijo. Su Dorothy Whitmore hizo nuestro trabajo 37 años antes de que llegáramos aquí. Quería asegurarse de que las familias obtuvieran respuestas, dijo Bernard. Entonces asegurémonos de que así sea. La excavación duró 5 días. Bernard, Audrey y Griffin se mantuvieron alejados durante el trabajo, pero sentían el peso de la tarea, incluso desde la distancia. Cada noche, la doctora Kowalski pasaba por la mansión para informarles sobre el progreso, con el rostro cada vez más demacrado. El 5.º día llegó con noticias. Hemos recuperado los restos de 6 de los 7 lugares marcados. El 7.º estaba vacío. Es posible que Dorothy se equivocara con ese, o que los restos hubieran sido trasladados o destruidos de alguna manera. Pero 6 son suficientes. 6 familias podrán finalmente dar descanso a sus hijas. ¿Y la identificación?, preguntó Audrey. Principalmente registros dentales. Ya hemos identificado 3 de ellos con certeza. Los demás llevarán más tiempo, pero estamos seguros. Los mapas de Dorothy eran precisos. La doctora Kowalski hizo una pausa. Hay algo más. En cada lugar encontramos una pequeña placa de metal enterrada con los restos. Cada placa tenía un nombre y una fecha grabados. Bernard sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Los marcó Crane? Creemos que sí. Puede que no recordara haberlas matado en su estado alterno, pero en algún momento, probablemente durante periodos más lúcidos, encontró dónde las había enterrado y marcó los lugares como si intentara preservar sus identidades. A pesar de que su enfermedad le llevó a destruirlas, la complejidad del asunto era casi imposible de procesar. Un hombre que asesinaba mujeres sin ser consciente de ello. Luego, en sus momentos lúcidos, intentaba asegurarse de que no fueran olvidadas. Una mente en guerra consigo misma, fragmentándose bajo el peso de lo que había hecho y no podía controlar. Griffin dijo sobre los registros médicos que encontramos con Dorothy y Crane. ¿Formarán parte del registro público? El fiscal del distrito lo está revisando todo ahora.
Dado que el autor ha fallecido y el caso no puede ser juzgado, se está debatiendo la posibilidad de publicar todas las conclusiones, incluida la documentación psiquiátrica, para ayudar a las familias a comprender lo que ocurrió y por qué. El doctor Kowalski parecía incómodo. No hay precedentes y no todo el mundo está de acuerdo en que sea el enfoque adecuado. Algunos piensan que solo añadirá más dolor. Dorothy pensaba que la gente merecía saber la verdad. Bernard dijo que toda la verdad, no solo las partes fáciles. Ella era más valiente que la mayoría de nosotros. El doctor Kowalski estuvo de acuerdo. El detective Brennan nos visitó esa noche, con aspecto más envejecido, pero de alguna manera más tranquilo que en el desfiladero. Había estado trabajando con el departamento de policía actual, revisando los archivos de la investigación original, proporcionando contextos sobre lo que se había pasado por alto y por qué. El fiscal del distrito dará una rueda de prensa la semana que viene, les dijo. Van a publicar las conclusiones completas, la investigación de Dorothy, los registros médicos de Crane, las circunstancias de sus muertes. Quieren que hable. ¿Lo harás?, preguntó Bernard. Tengo que hacerlo. Soy parte de esta historia, aunque sea la parte de esta historia que fracasó. Brennan se sentó pesadamente en una de las sillas del comedor. He estado pensando en lo que dijiste en el desfiladero, sobre que el arrepentimiento es amor sin ningún lugar a donde ir. Creo que tal vez hablar públicamente, reconocer lo que debería haber hecho de otra manera. Tal vez eso sea un lugar a donde ir. No traerá de vuelta a Dorothy, dijo Griffin con suavidad. No, pero podría salvar a la próxima Dorothy, a la próxima persona que vea algo malo e intente denunciarlo. Si la policía escucha esta historia y recuerda escuchar, tomar en serio incluso las voces que parecen improbables, entonces la muerte de Dorothy no habrá sido en vano. Audrey había estado callada, pero ahora habló. Las familias van a necesitar apoyo. Asimilar el hecho de que el asesino de su ser querido también padecía una enfermedad mental no tratada. Va a ser un duelo complicado. El Estado está proporcionando defensores y consejeros para las víctimas, dijo Brennan, y se habla de crear una fundación para el tratamiento de la salud mental, el acceso y el apoyo a las víctimas, algo que aborde ambos lados de esta tragedia. Bernard pensó en eso, una fundación basada en el trabajo de Dorothy, en la complicada verdad de lo que había sucedido. De alguna manera le parecía bien, no era simple justicia, sino algo más matizado y más útil. Me gustaría contribuir a eso, dijo. El dinero del seguro de mi esposa, he estado tratando de averiguar qué hacer con él. Algo que importe, algo que ayude. Sus hijos lo miraron y Bernard vio comprensión en sus ojos. Helen lo habría aprobado. Ella siempre había creído en convertir el dolor en propósito, en construir algo útil a partir de los escombros de la pérdida. Fundación Dorothy Whitmore, dijo Brennan en voz baja, para el acceso a la salud mental y la defensa de las víctimas. Suena bien. Durante la semana siguiente, la historia se fue conociendo por etapas. Primero en las noticias locales, luego en las regionales y finalmente en las nacionales. La complejidad del caso, un asesino en serie que también era víctima de una enfermedad mental no tratada, una trabajadora social jubilada que murió tratando de ayudarlo. Un sistema que falló a todos los involucrados capturó la atención de una manera que las narrativas simples nunca podrían. Las familias de las víctimas concedieron entrevistas. Algunas estaban enfadadas, incapaces de aceptar la idea de que Crane fuera otra cosa que un monstruo. Otras, después de tiempo para pensar y con ayuda psicológica, hablaron de la necesidad de mejorar la atención a la salud mental con sistemas que no dejen a las personas desamparadas. La hermana de Patricia Yates, sobrina de Francine, habló en la rueda de prensa con palabras mesuradas y contundentes. Mi tía murió porque alguien vio un patrón y nadie le hizo caso. Mi madre murió porque alguien necesitaba ayuda y no pudo obtenerla. Ambas cosas son fallos que podemos solucionar. Así es como las honramos, haciéndolo mejor. Bernard lo observaba todo desde la mansión, con sus hijos a su lado. La casa se estaba transformando poco a poco. Se instalaron nuevas ventanas, se repararon los suelos y se revocaron las paredes. Tardaría meses en terminarse, pero la estructura era sólida. Volvería a ser hermosa. Papá, dijo Audrey durante uno de los noticiarios, hiciste algo importante aquí. Encontraste la voz de Dorothy cuando todos los demás habían olvidado que existía. Eso es importante. Bernard pensó en las últimas palabras de Dorothy sobre contar su historia.
sobre asegurarse de que alguien la recordara. Él lo había hecho, todos lo habían hecho. Ella hizo la parte difícil. Él dijo, solo terminamos lo que ella comenzó. Afuera la luz del atardecer se filtraba a través de los árboles y en algún lugar de los cimientos de la casa. Los espacios vacíos que habían guardado secretos ahora solo contenían aire. La verdad había sido desenterrada, examinada y finalmente expresada. Dorothy Whitmore podía descansar. 6 meses después, Bernard se encontraba en el porche renovado de la mansión y contemplaba el amanecer sobre los bosques transformada. Pintura nueva, ventanas nuevas, carpintería restaurada que brillaba con la primera luz del día. Habían sido necesarios meses de trabajo, pero la mansión volvía a estar intacta. Quizás no perfecta, pero sólida y con un propósito. El letrero junto al camino de entrada decía, Centro de Retiro Dorothy Whitmore, un lugar para la curación y la esperanza. El coche de Audrey se detuvo en la entrada, seguido por la camioneta de Griffin. Habían estado haciendo el viaje todos los fines de semana durante los últimos 3 meses, ayudando a montar el centro, organizando los programas, asegurándose de que el legado de Dorothy se convirtiera en algo tangible y útil. Bernard lo recibió en las escaleras. El café ya se estaba preparando dentro. «Gran día», dijo Audrey, bajando del coche con cajas de suministros. «¿Nervioso?», preguntó Griffin. «Un poco. Es importante hacerlo bien». El centro de retiro abriría oficialmente la semana siguiente, ofreciendo grupos de apoyo y asesoramiento gratuitos para familias que se enfrentaban al dolor, la pérdida y las complicadas secuelas de la violencia. También se habían asociado con organizaciones de salud mental para proporcionar recursos a las personas que tenían dificultades para acceder al tratamiento. Era exactamente lo que Dorothy hubiera querido: abordar ambos lados de la tragedia, ayudar a las víctimas y prevenir daños futuros. La fundación había crecido más allá de lo que Bernard había imaginado. Las donaciones habían afluido después de que la historia se difundiera a nivel nacional y varios destacados defensores de la salud mental se habían unido a la junta directiva. El detective Brennan actuaba como asesor, utilizando su experiencia para ayudar a diseñar programas que fomentaran una mejor comunicación entre los ciudadanos preocupados y las fuerzas del orden. En el interior, trabajaron juntos para preparar la sala de reuniones principal. Francine Yates llegó a media mañana con flores para el rincón conmemorativo de Dorothy, un espacio tranquilo con la fotografía de Dorothy, su historia y un libro de visitas donde los visitantes podían dejar mensajes. A ella le habría encantado esto, dijo Francine, mientras colocaba las flores con cuidado. Dorothy siempre creyó que las cosas rotas se podían arreglar, los sistemas rotos, las personas rotas, la confianza rota. Nunca renunció a eso. Tú tampoco, dijo Bernard. Tú mantuviste vivo su recuerdo todos estos años. La mantuve viva en mi corazón. Tú la trajiste de vuelta al mundo. Francine tocó el brazo de Bernard. Tu esposa Helen estaba en ello. Estaría orgullosa de lo que has construido aquí. Bernard sintió el dolor familiar de la ausencia de Helen, pero ahora era diferente. Más suave, menos como ahogarse, más como recordar. Ella entendía lo de terminar las cosas, lo de crear algo significativo a partir del dolor. El funeral por las 7 víctimas se había celebrado 2 meses antes. Las 7 mujeres habían sido identificadas y devueltas a sus familias para su entierro. Bernard había asistido, de pie al fondo con Audrey y Griffin, siendo testigo del dolor y el cierre que se producían simultáneamente. Varios familiares se habían acercado después para agradecerle que hubiera encontrado el trabajo de Dorothy por garantizar que sus seres queridos pudieran finalmente descansar. Silas Crane había sido enterrado discretamente en una tumba sin nombre. Su familia se había mudado hacía mucho tiempo y no quería saber nada de la historia. El Dr. Fisher, su psiquiatra, había asistido solo, un anciano que llevaba décadas lamentando no haber podido salvar a su paciente. Donó el historial médico de Crane a la fundación, con la esperanza de que sirviera para educar a los futuros profesionales sobre las consecuencias de una atención sanitaria mental inadecuada. Dorothy Whitmore había sido enterrada junto a sus padres en el cementerio de Millbrook. Cientos de personas a las que había ayudado durante sus 30 años como trabajadora social asistieron al funeral, personas que recordaban su amabilidad y determinación. Bernard pronunció unas breves palabras, leyendo la última entrada de su diario, asegurándose de que sus últimas palabras
fueran escuchadas por quienes mejor la conocían. Mientras colocaba las sillas en la sala de reuniones, que en su día había sido el salón formal de la mansión, Bernard pensó en lo lejos que habían llegado todos. Audrey había dejado su trabajo de asistente legal para gestionar el centro a tiempo completo, descubriendo una pasión por la defensa de las víctimas que no sabía que tenía. Griffin trajo a sus alumnos para que hicieran voluntariado, enseñándoles sobre la justicia social y el fracaso sistémico a través de la historia de Dorothy. Y Bernard había encontrado lo que buscaba cuando compró esta casa maldita. No un escape del dolor, sino una forma de superarlo. No una distracción de la ausencia de Helen, sino una forma de honrar lo que ella le había enseñado sobre construir cosas que importaban. «Papá, una llamada», dijo Griffin, tendiéndole su móvil. «Es la oficina del fiscal del distrito». Bernard respondió a la llamada y escuchó mientras el asistente del fiscal del distrito le explicaba que el informe final se publicaría ese mismo día. Todas las conclusiones, todas las pruebas, toda la complicada verdad de lo que había sucedido y por qué. Se enseñaría en los programas de justicia penal utilizados para formar a las fuerzas del orden, y se mencionaría en los debates sobre políticas de salud mental. El nombre de Dorothy Whitmore sería recordado no como el de una víctima, sino como el de alguien que había visto lo que estaba mal y había intentado arreglarlo, aún sabiendo el precio que tendría que pagar. Cuando Bernard colgó, sus hijos lo miraban con orgullo silencioso. Fuera, el bosque se extendía infinitamente verde bajo el sol del verano. En algún lugar, 7 mujeres descansaban en tumbas marcadas tras décadas de entierro anónimo. Sus familias tenían respuestas, por dolorosas que fueran. El sistema que les había fallado estaba cambiando lenta y gradualmente. «¿Sabes lo que solía decir mamá?», dijo Audrey, mirando a su alrededor el espacio transformado. Decía, lo más difícil de construir no era la construcción, era creer que los cimientos aguantarían. «Estos cimientos aguantarán», dijo Bernard con certeza. Al fin y al cabo, él mismo los había construido. No solo la estructura física, sino todo lo que representaba. La verdad, la compasión, el perdón complicado y la obstinada insistencia en que las cosas rotas merecen ser reparadas. Griffin abrió las ventanas, dejando que el aire fresco barriera la mansión. La casa que había guardado tantos secretos ahora solo albergaba luz y propósito. Dorothy lo aprobaría, pensó Bernard. Había pasado sus últimos días documentando la oscuridad para que la luz pudiera finalmente encontrar su camino. «Antes de abrir la semana que viene», dijo Audrey, «creo que deberíamos hacer una pequeña ceremonia. Solo nosotros, Francine y el detective Brennan. Honrar a Dorothy como se merece. Hacerle saber que hemos terminado lo que ella empezó». «Ella lo sabe», dijo Francine en voz baja desde la puerta. «Donde quiera que esté, lo sabe y está agradecida». Bernard se acercó a la ventana y miró hacia la tierra donde había ocurrido la tragedia y donde comenzaba la curación. El peso que había llevado durante tantos meses, el dolor por Helen, la incertidumbre sobre su propósito, la distancia con sus hijos, se había transformado en otra cosa. No había desaparecido, sino que se había integrado, formando parte de quien era ahora. A veces había aprendido, el peso más pesado que llevamos no es el dolor en sí, sino no saber qué hacer con él. Había encontrado su respuesta en estas paredes, en el valor de Dorothy, en la complicada verdad de que los monstruos y las víctimas a veces podían ser la misma persona destrozada, y que la curación requería reconocerlo todo. El sol subía más alto, pintando la mansión renovada con tonos dorados. Bernard Hackett, de 60 años y que por fin entendía lo que significaba terminar algo, se volvió hacia sus hijos y sonrió. «Manos a la obra», dijo. «Tenemos a mucha gente a la que ayudar.